Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las reglas que se tienen que utilizar para fijar los niveles de soporte y resistencia. Pero antes que eso, es muy importante saber también para qué las podemos utilizar. Estos niveles de soporte y resistencia son líneas horizontales en donde el mercado ha sido rechazado consistentemente. Entonces, ¿de qué manera la podemos utilizar? Hay dos aspectos de esto. Primero en el largo plazo y después en el corto plazo. En el largo plazo las podemos utilizar para saber más o menos en qué dirección se puede mover el mercado. Obviamente, si el mercado ha sido rechazado en algunos puntos, pues yo sé que tal vez en el mismo momento o el mismo nivel el mercado sea rechazado en el futuro. No sé si por la misma razón o por no, o no es la misma razón, sino lo único que sé es que probablemente el mercado vaya a ser rechazado. Ahora, tampoco sé la razón por la cual el mercado fue rechazado en ese punto. Y la verdad que no nos importa. Hay muchos traders que tratan de enfocarse a las razones por la cual el mercado hace cierto movimiento y se centran un poco más del lado fundamental, que la tasa de interés, que el crecimiento, que el desempleo, que el sentimiento de los consumidores, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no sabemos, ¿verdad? Todo eso son especulaciones y la verdad es que el mercado simplemente reacciona en base a su sentimiento. Entonces, es lo que a nosotros nos importa, saber más o menos cuál es el sentimiento del mercado para poder tomar mejores decisiones. Y en base a ello, es que utilizamos estos niveles de soporte y resistencia en el gráfico de largo plazo para saber cuál es el sentimiento del mercado. Porque si por alguna razón el mercado fue rechazado en cierto punto, probablemente en ese punto el mercado vaya a cambie de sentimiento de alcista a bajista o bajista a alcista, y nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, es muy importante ver eso en el largo plazo. Pero también nos ayuda en el corto plazo. Son exactamente las mismas reglas que se utilizan en el largo plazo como en el corto plazo, pero la utilidad que les damos es diferente. Por ejemplo, yo en el largo plazo, como les comentaba, utilizo estas líneas para definir cuál es el sentimiento del mercado, pero en el corto plazo las utilizo para saber posibles puntos de entrada, utilizando la misma lógica. Si, por ejemplo, entendemos que en el largo plazo estamos en una condición, supongamos que en una condición alcista. Eso quiere decir que tenemos un sentimiento alcista y que lo más probable es que el mercado continúe moviéndose hacia arriba. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en el corto plazo es únicamente buscar compras. Ahora, ¿en qué punto puedo abrir esas compras? ¿En qué punto puedo abrir esas compras? Bueno, en el punto en donde el mercado ha cambiado de dirección anteriormente. No se trata de adivinar exactamente en qué punto va a cambiar de dirección el mercado. No se trata tampoco de utilizar una fórmula matemática para saber en qué punto va a entrar. No se trata tampoco de usar un indicador que está utilizando datos anteriores para decirme para darme la lectura de ese mismo indicador. Tampoco de utilizar alguna herramienta eh, como Fibonacci o como las ondas Elliott, que en realidad utilizan solamente una fórmula para definir ciertos niveles, sino más bien se trata de adaptarse y ver lo que el mismo mercado está haciendo. No podemos nosotros tomar una decisión de que el mercado va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo y únicamente porque pensamos que el mercado va a ir en esa dirección. No, por supuesto que no. Tampoco podemos utilizar una fórmula matemática porque es totalmente subjetivo. O sea, ¿cómo es que el mercado va a utilizar una fórmula para definir qué dirección va a mover o en qué punto va a cambiar de dirección? No, no se trata de eso, sino se trata de irnos adaptando a lo que el mismo mercado nos va diciendo. ¿Ok? Se trata de irnos adaptando a lo que el mismo mercado nos va diciendo y entonces ya nosotros podemos tomar mejores decisiones. Estamos tomando una decisión por un dato objetivo, porque el mismo mercado ya hizo algo. El mismo mercado ya reaccionó ante sus niveles en esa zona. Entonces va a ser probable que el mercado vuelva a reaccionar alrededor de esa zona. Entonces, sería un buen punto. Esos niveles de soporte y resistencia siempre son buenos puntos
para definir las entradas, ya sea entrada en retroceso, o ya sea entrada en rompimiento o cualquier otro tipo de entrada que puedan ustedes utilizar. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decirles con esto? No que cambien totalmente su sistema para, para entrar en base a eso, no, sino, por ejemplo, si ustedes utilizan algún indicador, me comentan, sí, es normal, esas reglas las vamos a ir escribiendo, Vicky, y un poco más adelante las vamos actualizando. Este, entonces, la idea es que cuando nosotros estamos utilizando estos niveles de soporte y de resistencia, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan un indicador, les puede dar la señal en el indicador y luego empezar a buscar ese nivel de soporte o ese nivel de resistencia que a ustedes les permita tomar alguna decisión. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es muy importante definir esos niveles de soporte y de resistencia, tanto en el largo plazo como en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, vamos, vamos a ver cómo es que precisamente nosotros definimos esas líneas de soporte y y de resistencia. Pero antes de eso, pues ya saben, ¿verdad? Ya saben que es muy importante saberlo. En el largo plazo, para definir cuál es el sentimiento del mercado, y en el corto plazo, para ver más o menos en qué puntos pudieran ustedes entrar. Se pueden ayudar, como les comenté, no solamente de esos niveles de soporte, sino que pueden utilizar su sistema, cualquiera sea su sistema, cruces de medias móviles, pueden utilizar Fibonacci o ondas Elliott, o, no sé, cualquier otra herramienta. Pero si ustedes ayudan con esto, definitivamente van a incrementar la cantidad de operaciones o la efectividad de las operaciones que ustedes van tomando. ¿De acuerdo? Por eso es que es muy importante este tema. Incluso yo diría que de todas las herramientas que he conocido, llevo más de 11 años en esto del trading, con todas las herramientas que he conocido, sistemas, indicadores, expertos, todo eso, yo creo que lo más importante de todos son los niveles de soporte y resistencia, de todo. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que el mismo mercado que nos indique en qué dirección se puede mover. Entonces hay que darle mucha importancia a estos niveles de soportes y resistencias y para eso precisamente estamos teniendo esta sesión. Como les comentaba, todos esos niveles de soportes y resistencias son líneas horizontales. El nivel de soporte es un punto en donde el mercado ha sido rechazado consistentemente y no permite que pase a límites inferiores. Y la resistencia es exactamente lo mismo, solamente que del lado opuesto. No permite que el mercado pase a niveles superiores.